Juanes persiguiendo el sol. Empecé en página 114, capítulo 4, Gloria. Lo que siguió fue una época increíble. Iba de la radio en radio, conociendo los rincones de Latinoamérica con mi guitarra, cantando y promocionando el álbum. Viajaba a todos los rincones hispanohablantes del planeta: Puerto Rico, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, España. Era difícil que me pusieran en los radios, pues muchos consideraban que mi música era muy pop para las emisoras rock y muy rock para las emisoras pop. Pero con el público sí empezamos a conectar y nunca paramos. Poco a poco el voz a voz crecía y el trabajo de equipo del magnamente de compañía y el mío se alió a favor de las buenas cosas. No era tan fácil y no vendimos muchos discos, pero los Latin Grammys del 2001 le dieron 7 nominaciones a Fíjate Bien. El día que nos llegó la invitación a las nominaciones del Grammy, yo estaba en el Teletón, en Guatemala. Mi primera reacción fue no querer ir, pero luego mis colaboradores me convencieron. A los pocos días tomamos un avión a Miami. Me quedé en casa de Andrés Recio, que trabajaba en el Magnamente. Mis tenis Nike estaban morados del día anterior, así que los dejé secando durante la noche en una ventana y luego tras la nevera en la rejilla del motor. Ninguna técnica casera me funcionó, porque cuando me los puse todavía sentían las burbujas, la humedad y el frío. Me reí mucho y le dije a Andrés: parce, nada, ¿qué hacer? Vamos así. Esa tarde leyeron mi nombre 7 veces en las nominaciones. Era la primera vez que veía otros artistas famosos caminaban en el aire. No entendía lo que pasaba. 7 nominaciones con el primer álbum era algo insólito. Un titular decía: Juanes, el perfecto desconocido. A partir de ese momento comenzó a vorágine de entrevistas, viajes y más viajes, pues nos invitaron a participar de Guatachá Tour, en el que recorrimos Latinoamérica y Estados Unidos de nuevo, y todo fue alegría. Entre la fecha que anunciaban las nominaciones en los Grammys y las ceremonias de entrega de los premios, pasan 2 o 3 meses en los que no paré de dar una entrevista y filmar videos. Uno en Canadá, Fíjate Bien, y otro para Podemos Hacer Daño en Bogotá. Durante la filmación del video Podemos Hacernos Daño, pasó algo especial, muy especial. Uno de las modelos del video, Karen Martínez, ex reina de belleza y actriz cartagenera, allí comenzó un amor de mi vida. Comenzó el amor verdadero, una relación que se convirtió en el centro de mi existencia. Desde el primer instante que nos conocimos, nos amamos locamente y nos prometimos amor eterno. Y así fue que nos fuimos a vivir juntos en un pequeño apartamento en Bogotá, que inicialmente ella pagaba, pues yo aún no entendía cómo hacerlo. Durante esos primeros meses con Karen, tuve que hacer muchos viajes de promoción, conciertos y demás. Ella tenía que estar casi todo el tiempo en Colombia por su trabajo de actriz y presentadora de noticias, lo que hizo que tuviésemos que pasar mucho tiempo separados. Desde un principio, en nuestra relación la distancia fue nuestra prueba, como lo siguió siendo años más tarde, pero fuimos consecuentes y nos ayudamos mutuamente. En Fíjate Bien habíamos plasmado mi lado oscuro y ahora con Carres descubrí la luz de mi alma. Cuando recogí algo de dinero nos mudamos a otro pequeño apartamento en Bogotá, donde vivimos varios meses, y fue allí que compuse casi todo mi segundo álbum, Un Día Normal. Y a ver, entonces nos consigue por favor un papel. Mi energía era diferente. Tenía
más optimismo que nunca. Había sobrevivido aquellos años de prueba y me sentía fuerte y con ganas de seguir. No tenía un estudio como tal, así que me apoderé del equipo de sonidos de Karen y allí conecté con mi computadora. Desde esa época creativa, un cuartico que tenía afiches de Bob Marley, Elvis Presley y Jimi Hendrix, salieron canciones como Es peor a ti, A Dios le pido, La paga y Fotografía. Entre tantos viajes, cambios y una alegría absoluta, llegó por fin el día de la entrega de los Latin Grammys, que estaba programada para la noche 11 de septiembre del 2001. Para la ocasión, viajé a Los Ángeles con Karen, mi madre y mi prima y mi hermana. Era un sueño. No podría creer que 2 años después de haber vivido en esa ciudad y haber pasado algunos momentos más solitarios y difíciles de mi vida, me preparaban para la fiesta más importante de la música. Llegamos al hotel y estaba todo el mundo, artistas, periodistas, aquello era una locura, pero se plapaba una muy buena energía. Después del viaje, el cansancio y la tensión no permitían ni hablar, así que me fui a dormir, no sin antes pasar un rato con mi madre y mi hermana para darle gracias a Dios por lo que estábamos viviendo. Al otro día me despertó el teléfono, eran las 7:30 de la mañana, mi manager estaba al otro lado diciéndome que encendiera la televisión en CNN, que algo había pasado en Nueva York. Encendí la televisión y al instante me encontré con esas imágenes aterradoras que hasta el día de hoy no he podido superar y cada vez que veo me estremecen igual o peor. En la pantalla pude ver una de las torres del World Trade Center encendida y un montón de humo que salía por un hoyo gigantesco en un costado del edificio. Aún no sabía bien lo que pasaba, tanto que recuerdo la voz del locutor entrecortada, casi sin poder hablar. Karen y yo nos quedamos paralizados frente a la televisión, mudos. Minutos más tarde vimos impactar el segundo avión en la otra torre y los dos gritamos, Dios mío, ¿qué es esto? Fue una cosa más escalofriante que hemos visto hasta el momento. Aquel lugar que había soñado seguro era el foco del terrorismo y con esos atentados el mundo entero. El locutor en voz en off iba dando información sobre los sobrevivientes, bomberos. Se hablaba de una guerra, de un accidente, de un atentado terrorista. De un momento a otro, la primera torre comenzó a colapsar. El locutor se quedó en silencio y luego dijo, Dios mío. Minutos más tarde, la segunda torre se vino abajo y el mundo cambió para siempre. Podría haber estado viajando en uno de esos aviones. Pensaba en lo que habría sentido las víctimas antes de morir, en lo que estarían sintiendo sus familiares en ese momento. No creo que haya mente humana que pueda comprender el horror que se vivió ese día. Mis sentimientos de terrible dolor por lo que había pasado en Nueva York se mezclaban también con un dejo de tristeza, porque aquella maravillosa noche que tanto habíamos planeado y esperado se había derrumbado. Le dije a mi madre, casi que en silencio, ante semejante tragedia. Qué ironía, madrecita, cómo es la vida. Hoy que supuestamente era el día más importante de mi vida, se derrumbó todo. Ella me contestó en cuestión de segundos. No se preocupe, mi hijo. Este era el día más importante de su vida hasta hoy, pero todavía faltaban muchos otros más por venir y serán muchos más grandes que este. Me quedé en silencio como siempre. Mi madre tenía razón. Lo que tenía y aún lo tengo por delante son sino más éxitos y momentos felices. Meses más tarde se celebró la entrega de los Latin Grammys en una modesta recepción en Los Ángeles. Ese día, fíjate bien, ganó el Grammy Latino al Mejor Artista de Revelación.
mejor álbum solista y mejor canción de rock. El segundo álbum, Un día normal, lo grabé en Los Ángeles, de nuevo produciendo por Gustavo Santolaya, Aníbal y yo. En este disco todo era diferente, la energía, el entusiasmo, ya el avión había despegado y tenía las turbinas a todo motor. Las cosas iban pasando tan rápidas que ni me quedaba tiempo de dirigirlas. Durante la grabación me quedé en Oakwood Apartments en Los Ángeles y Karen me acompañó por unas semanas. Vivimos un sueño de amor y al mismo tiempo mi carrera iba mejorando que nunca. Una mañana, revisando mis mails, me encontré con una gran periodista que me decía: Juanes, felicidades por tu niña, es bonita y tiene rizos. Yo le mostré el email a Karen y nos miramos como diciendo: qué raro. Le pregunté a mi amiga por qué me decía eso y más tarde respondió: Karen está en embarazo de una niña. Efectivamente resultó ser verdad lo que mi amiga predijo. ¿Cómo lo hizo? Ni idea, pero pasó así tal cual. Durante la época más vieja y más promoción, un día normal, nació en Miami nuestra primera hija, Luna. Aquel momento es indescriptible. Supe inmediatamente que mi vida se había partido en dos, y un antes y un después. Cuando la cargué por primera vez en el hospital, no lo podría creer. Me sentía el hombre más feliz del mundo. Sin embargo, el trabajo seguía a un ritmo frenético y me debatía entre la alegría de ser padre por primera vez y la angustia de viajar todo el tiempo. Karen fue muy valiente y soportó mi ausencia durante esos primeros meses tan cruciales en la vida de nuestra hija. Cada vez que regresaba de un viaje, que recuperaba el tiempo perdido, a medida que fue creciendo, Luna comenzó a extrañar que su papá llegara y se fuera todo el tiempo. Me cobraron con indiferencia mi ausencia y el proceso me partía el alma, pero no podía hacer nada más que tratar de ser el mejor papá del mundo en el poco tiempo que compartía con ella. Apenas salió A Dios le pido, el primer sencillo del álbum, ocupó los primeros lugares en lista de los más vendidos. Yo no podía creer lo que estaba sucediendo. Parecía una película. No parábamos de tocar, giras, conciertos, entrevistas. Un día en Argentina, el segundo desayuno en Madrid y más tarde almuerzo en Alemania. Era increíble. Los fans empezaban a sumarse y la compañía a crecer más y a apostarle al proyecto. Con Un día normal recorrimos casi todo el mundo. Nunca antes habíamos tocado tantos lugares como esta vez. Mi energía estaba al 100%. Durante la gira yo seguía componiendo sin parar. Andaba con mi computadora, un interface de Pro Tools, un teclado pequeño y unos cuantos cables. En cada hotel montaba mi mini estudio itinerante y grababa cualquier idea que se me pasara por la mente. Todo era natural, puro, tenía la inspiración al máximo. El éxito del disco, mi primera experiencia como padre, la gira, la vida me estaba sonriendo como nunca antes y eso se tradujo en mí como una nueva ola de inspiración. La gira duró casi 2 años, con avión, largas noches y domingos tristes lejos de familia. Pero cuando subí al escenario, todo valía la pena. Esas 2 horas de 24 del día pagaban el sacrificio. Apenas terminé la gira y casi sin descansar, me encerré en el estudio de mi casa en Coral Gables a trabajar en los demos que traía de la gira y a armar las canciones. Les ponía el nombre de la ciudad donde las comenzaba: Bogotá, Ámsterdam, París, Medellín, San Francisco, y así recordaba mi estado de ánimo en ese momento. Transcribía las guitarras, las melodías, las baterías, hasta terminar la maqueta. Le pedí a Gustavo Santolaya, Aníbal y el resto de la compañía que me permitiera grabar en Miami para aprovechar esos
meses cerca de mi hija Luna y mi esposa Karen. Todos estaban de acuerdo y así se dio. El álbum que le siguió a un día normal se llamó Mi Sangre. Lo grabé entre el garaje de mi casa, los estudios Hit Factory en Miami y en un sinnúmero de hoteles alrededor del mundo. Realmente no descansé ni un segundo. Simplemente no podía parar. Estaba pasando por un momento de efervescencia increíble que no quería dejar ir. Y además, la creatividad me fluía sin ningún problema. Canciones como Nada valgo sin tu amor, Ámame, La camisa negra, Para tu amor, que justo escribí con el nacimiento de Luna, fueron algunos de los que publicamos en este álbum y considero que son algunas de mis mejores canciones. Apenas terminamos de grabar Mi Sangre, iniciamos la promoción del álbum y de nuevo arrancaron los viajes más intensos que nunca. La idea era seguir montando en la ola que venía de discos anteriores para aprovechar todo el impulso positivo que veníamos construyendo. Tuve que dar entrevistas sin parar en todos los países, madrugadas, largas noches de conciertos, viajes y más viajes, cambios de horario, de rutina alimenticia, pero todo lo aguantaba. Lo único que sufría era mi corazón y el de mi familia en casa. Cuando llegaban los fines de semana me dolía escuchar la voz de Karen entrecortada, apretando que todo estaba bien. Fue una época muy dolorosa. A veces llorábamos. El tiempo que perdí de mi pequeña Luna lo he ido recuperando, gracias a Dios. Pero en su momento no fue nada fácil. Pero todo el trabajo y los sacrificios dieron sus frutos. De repente, la camisa negra empezó a sonar en todas las radios del mundo. Me escribían amigos de lugares tan recónditos, Marruecos, Alemania, Japón y Australia, porque estaban escuchando. Yo no lo podía creer. Llevaba tanto tiempo para alcanzar ese sueño que una vez que se hizo realidad, me costó trabajo creer que estaba sucediendo, que estuviera sucediendo. Recibí el éxito y reconocimiento internacional que recibimos en época fue algo enorme, tan gigantesco que todavía me cuesta absorberlo. A medida que todo empezó a coger fuerza, la suerte de que la compañía de discos, el management, mi banda y yo estábamos todos alineados, lo cual nos hacía imparables. No había viaje al que no nos le midiéramos, concierto al que no fuéramos, entrevista que rechazáramos. Lo hacíamos todo. Yo sabía que si no trabajaba duro en ese momento en el que todo iba en ascenso, podía muy bien dejar pasar la mayor oportunidad que se me presentaría en mi carrera profesional. Pero mientras mi trabajo iba en ascenso, mi vida personal estaba hecha trizas. A Karen le estaba tocando criar sola a nuestra hija, Luna, y en mi interior yo sentía que el corazón se me partía. A pesar de toda la alegría y las bendiciones que nos traía, mi nuevo éxito no dejó de ser uno de los retos más grandes de mi vida. Paloma llegó a nuestras vidas para iluminar aún más el camino. La dulzura tomó sentido después de verla nacer. Mi hermosa Paloma nació el 2 de junio de 2006. Ese día aterricé en el aeropuerto de Miami a las 5 de la madrugada en el vuelo desde Venezuela. Salí directo al hospital, pues ya que Karen estaba allí con mi mamá y su mamá, muy bien acompañada, pero faltaba yo y en cualquier momento podría nacer el bebé. Afortunadamente llegué a tiempo y pude asistir al parto con mi esposa. Terminé
en página 157.